En esta fascinante historia, nos sumergiremos en una trama envolvente llena de giros y descubrimientos. La historia gira en torno a Amanda, Eduardo y Bruna, entrelazando sus destinos de manera sorprendente. A medida que la narrativa se desarrolla, seremos testigos de eventos desafiantes a la lealtad, reveladores de secretos, desencadenando una serie de sorpresas. Adentrándonos en las complejidades de las relaciones, la trama revela cómo el dinero afecta las mentes de las personas, llevándolas a elecciones y acciones que pueden influir en los destinos de formas imprevisibles. Únete a nosotros en este emocionante viaje y descubre los destinos entrelazados de estos personajes, explorando los misterios que los llevan a hacer cosas sorprendentes. También los invito a suscribirse a nuestro canal aquí, y si disfrutan de nuestro contenido, apoyen el canal. Acompañemos juntos esta emocionante historia hasta el final. Y recuerden que todos los nombres aquí son ficticios. Sí, es algo imposible. Vivimos bajo el mismo techo. Al final, solo necesitas firmar los documentos del divorcio. Buena suerte viviendo con la conexión unilateralmente terminada y enfrentando la pobreza. Me quedé atónita por un momento, mi abogado Paulo no pudo contener la risa y se echó a reír. Bruna miró a Paulo con una expresión confusa. Él está secándose las lágrimas con un pañuelo. La presidenta es tu esposa, no ese tipo con el que estás. Mi nombre es Amanda, y estoy casada con Eduardo desde hace 10 años. No tenemos hijos, ambos trabajamos y estamos tan ocupados que incluso necesitamos trabajar los fines de semana. Rara vez tenemos tiempo para hablar tranquilamente, llevando una vida en la que simplemente pasamos uno al lado del otro. Intentamos coordinar nuestros horarios para tener un tiempo considerable juntos y hacer viajes al extranjero, generalmente al menos una vez al año. Ambos esperamos con ansias eso. Cuando nos casamos, decidimos comprar un apartamento en el piso superior en la zona de Bahía. Fue una gran inversión, pero seguimos adelante. Considerando el valor futuro de la propiedad, estamos satisfechos con nuestra vida actual. Tengo una amiga cercana de la secundaria llamada Bruna. A veces salimos a almorzar juntas, quizás porque Bruna es hermosa y tiene altos estándares para los hombres. Aún no está casada, pero tiene un fuerte deseo de hacerlo. Siempre está buscando hombres con un alto nivel educativo y de ingresos, especialmente a través de aplicaciones de citas. No puede renunciar al ingreso anual. Un día, estábamos disfrutando del almuerzo juntas en una cafetería cerca del parque. Bruna y yo estábamos juntas en la secundaria y la universidad, en la misma clase. Teníamos un vínculo que no podíamos explicar. Hablábamos de todo, conociendo las historias una de la otra con hombres y gustos durante nuestros días de estudiante. Compartimos momentos felices y tristes juntas. Desde que me casé con Eduardo hace 10 años, hemos estado ocupados y el tiempo que podríamos pasar juntas disminuyó, ahora siendo solo 1 o 2 veces al año. ¿Puedo ir a tu apartamento la próxima vez, Amanda?, preguntó de repente Bruna. Ella nunca había estado en mi apartamento antes, así que el fin de semana, Bruna vino a visitarme. Incluso a través del interfono en la entrada, pude sentir el asombro de Bruna. Ella seguía repitiendo, «wow». Tan pronto como abrí la puerta principal, Bruna parecía impresionada. Este lugar es enorme, y el ascensor aquí es tan largo. Elegí un apartamento grande en el piso superior como una compra única en la vida, sin compromisos. Es lo suficientemente espacioso como para rivalizar con una casa separada. Es realmente increíble. Bruna recorría la casa con la mirada, girando la cabeza hacia todos lados. La ubicación era excelente, en el último piso, y el diseño de interiores era notable, comentó con una sonrisa maliciosa. Sí, es un departamento de alrededor de $6 millones. La seguridad también es sólida. Mira aquí, Bruna se enfocó solo en el hecho de que era un departamento de alto valor, interrumpiéndome. «Wow, tu esposo debe ser súper rico», dijo ella. Los ojos de Bruna se abrieron con irreverencia. Esa era una reacción típica de ella, siempre manteniendo estándares elevados para los hombres, especialmente en cuanto a ingresos. Aunque el salario de Eduardo probablemente fuera alto para su edad, lo transmití de manera vaga, evitando afirmaciones explícitas. Ella tenía una mirada que parecía esconder algún motivo. ¿Puedo usar tu baño?, preguntó Bruna y salió de la sala de estar. Indiqué a Bruna dónde estaba el baño y comencé a preparar el té en la cocina. Me preocupé porque Bruna estaba tardando mucho en regresar. Cuando estaba a punto de ir al baño, Bruna regresó, ocupada respondiendo un correo electrónico. Bruna generalmente no ofrecía disculpas,
así que sentí un ligero malestar mientras tomábamos té y comíamos las galletas que ella trajo. Preguntó si podía quedarse hasta la noche, aparentemente queriendo saludar a Eduardo. De hecho, desde nuestra boda, ella no había visto a Eduardo por última vez. Querer verlo no era algo fuera de lo común. Decidí verificar con Eduardo, y él estuvo de acuerdo de inmediato. Parece que voy a terminar de trabajar temprano, respondió Eduardo en su correo electrónico. Le dije a Bruna que todo estaba bien y comencé a preparar la cena. Bruna revisaba su smartphone, pero luego se levantó y fue al baño nuevamente. No me di cuenta mientras cocinaba, pero Bruna parecía haberse quedado fuera por mucho tiempo. Cuando regresó, llevaba puesto un collar familiar. Observando más de cerca, me di cuenta de que era mío. Cuando fijé la mirada en el collar, Bruna sonrió incómoda. «¿Cómo me queda bien, verdad?» Bruna hizo una pose similar a la de una modelo. Ante mi expresión atónita, Bruna empezó a reír. «Ah, solo estoy bromeando. Lo encontré por casualidad y pensé que era bonito. Además, debe haber sido muy caro, ¿no?» Bruna parloteaba como una niña, tratando de disculparse por la travesura. «Es un regalo de Eduardo». «Wow, es impresionante poder pagar algo así», suspiró Bruna. Lo más sorprendente fue descubrir que el collar estaba guardado en el armario del cuarto. Parecía que, bajo el pretexto de usar el baño, Bruna fue al cuarto y miró dentro del armario. No podía creer tal comportamiento. Sintiendo que no sería sensato reprender a Bruna, simplemente reafirmé su importancia. Al ver que no estaba siendo crítica, Bruna comenzó a decir algo atrevido: «¿Puedo pedir prestado este collar por un tiempo?» Me quedé sin palabras y guardé silencio. «Voy a conocer a un médico que encontré en una aplicación de citas pronto. Quiero usarlo, por favor», suplicó Bruna, juntando las manos como si estuviera rezando. Aunque me sentí incómoda al negarme, acepté a regañadientes prestarlo. «Está bien, pero cuídalo. Como dije antes, es un regalo de Eduardo». Tan pronto como Bruna supo que podía pedirlo prestado, comenzó a sonreír y acariciar el collar. Claro que entiendo, parecía que mis palabras no llegaron a su verdadero significado. Cuando terminé los preparativos en la cocina, fingí ir al baño, pero en realidad fui a verificar el cuarto. Como era de esperar, el armario y el baúl al lado de la cama no estaban cerrados correctamente. Bruna debió haber abierto todos los cajones y puertas. Había huellas dactilares en mis joyas, relojes y metales preciosos. Bruna los tocó, pero aparentemente no pensó en pedirlos prestados. Los zapatos parecían haber sido calzados a la fuerza, con los tacones deformados. Esto definitivamente estaba yendo demasiado lejos. Volví a la sala de estar y reprendí a Bruna. «Tocaste varias cosas en la habitación, ¿verdad? Los zapatos están deformados y hay huellas dactilares en el reloj». En lugar de mostrarse humilde, Bruna infló un poco las mejillas. «Por favor, deja de tocar mis cosas», reiteré. Bruna volvió a su expresión habitual y se disculpó con un simple «lo siento», mostrando preocupación por no dañar nuestra amistad. Decidí dejarlo pasar con una risa ligera. En ese momento, Eduardo llegó a casa con una caja de pastel. Él y Bruna se encontraron por primera vez desde nuestra boda inicial. Al principio fue incómodo, pero gradualmente se acercaron, y la cena se volvió animada. Mientras yo limpiaba los platos y lavaba la vajilla, los dos estaban conversando animadamente, como buenos amigos, mientras Eduardo sonreía y decía: «¿No es terrible? Mi jefe adoraría tener un jefe como tú». Me sentí incómoda por la forma casual en que Bruna tocaba a Eduardo, pero pensé que era mejor que ser distantes. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que estaba siendo ingenua. Después de todo, Eduardo no era el tipo de Bruna. Alrededor de un mes después de la visita de Bruna, el comportamiento de Eduardo comenzó a cambiar. Pasaba más tiempo en el teléfono inteligente que antes, a menudo distraído durante nuestras conversaciones, pidiendo que repitiera lo que había dicho varias veces. Su teléfono inteligente siempre estaba en sus manos, incluso llevándolo al baño. La transformación era evidente, parecía que estaba a punto de convertirme en una esposa traicionada. En cierta ocasión, consideré revisar el teléfono de Eduardo, pero dudaba en tocarlo. Las conversaciones entre Eduardo y yo en casa estaban disminuyendo gradualmente. Eduardo comenzó a trabajar excesivamente los fines de semana, algo raro, ya que originalmente apenas nos veíamos durante la semana. Ahora, los fines de semana eran casi como si estuviéramos viviendo separados. Además,
Bajo el pretexto de estar cansado, Eduardo y yo empezamos a dormir en habitaciones separadas. Estaba reflexionando vagamente sobre el divorcio o la separación cuando me encontré con documentos de divorcio sobre la mesa de la sala. Al observarlos más de cerca, me di cuenta de que Eduardo ya los había firmado. Me conmocionó la realidad de la situación, aunque hubiera considerado esa posibilidad. Con las manos temblorosas, logré llamar a Eduardo. Acabo de llegar a casa y encontré papeles de divorcio en la mesa. ¿Qué significa esto?, pregunté, buscando una respuesta precisa. Según Eduardo, había encontrado a alguien a quien amaba, no era un asunto casual, estaba siendo sincero. Sonaba como si estuviera viviendo en una fantasía, pero de todos modos, no era más que un asunto. Escuché una voz femenina familiar en el teléfono, era la voz de Bruna. Bueno, eso era lo que esperaba. Estoy saliendo con Eduardo y estoy pensando en casarme con él, afirmó Bruna. Aunque ya sospechaba de eso, confirmarlo de esa manera aceleró mi ritmo cardíaco y provocó un sudor desagradable. Cuando conocí a Eduardo en su casa, fue amor a primera vista. Intercambiamos información de contacto y comenzamos a enviarnos mensajes. Gradualmente, llevó a lo que ya sabes, amor. La forma en que Bruna hablaba se volvió vulgar, tal vez esa era su verdadera naturaleza. Eduardo dijo que no había más nada de qué hablar. Solo necesitas firmar los papeles del divorcio y enviarlos rápidamente. Quiero hablar de esto, dijo Bruna. Le dije a Eduardo que volviera a casa, pero él respondió, sí, eso es imposible. Vivimos juntos. Después de todo, solo necesitas firmar los papeles del divorcio. Buena suerte viviendo en la pobreza con la conexión unilateralmente cerrada. Me quedé aturdida por un tiempo. El día de la audiencia, fue increíble lo que hizo mi abogado. Simplemente no podía dejar de reír al escuchar lo que Bruna decía con tanta seguridad. Bruna miró a Paulo con una expresión confusa, mientras él se secaba las lágrimas con un pañuelo. Esperaba que trajeran su propio abogado, pero vinieron solos. Bruna irrumpió por la puerta de la oficina groseramente, y Eduardo la siguió, pareciendo incómodo. Su indignación estaba presente, pero Eduardo dio un paso adelante para intentar detenerla. Por su causa, nuestro matrimonio seguía siendo pospuesto. Bruna parecía a punto de lanzar su bolso en mi dirección en cualquier momento. Eduardo intentaba contenerla con gran esfuerzo, observando a ambos con un sentimiento lamentable. Paulo me hizo un gesto suave, pidiéndome que me mantuviera tranquila. Cualquier violencia o lenguaje abusivo, notificación inmediata a la policía. ¿Entendido? La mención de la policía hizo que Bruna cesara con la intervención de Paulo. Después de la intervención de Paulo, Bruna y Eduardo se calmó y se sentaron cara a cara, en lados opuestos de la mesa de la oficina. La discusión comenzó. Eduardo, ¿estás buscando el divorcio, verdad?, pregunté. Bruna se sentó arrogantemente, mientras Eduardo se encogía, pareciendo disminuido. Estamos de acuerdo con el divorcio. Sin embargo, en caso de reclamar daños, ¿tienes alguna objeción? El rostro de Eduardo empezó a nublarse. Aceptaré el divorcio. Solo no nos contactes después de pagar la indemnización, acordé tranquilamente con un gesto. Bruna parecía descontenta, quizás esperando más resistencia de mi parte. Cuando Paulo comenzó a discutir el monto de la pensión alimenticia, Bruna estalló. Dije que cualquier cantidad está bien. Tenemos más dinero del que sabemos qué hacer con él, habló arrogantemente, cruzando los brazos. Paulo la miró con interés y dijo, ¿no sabes que Eduardo es el presidente de una empresa de joyería con un ingreso anual de $67.6 millones? Eduardo levantó la mirada, intentando contener el brazo de Bruna. Ella, con el rostro sonrojado, continuó hablando. Los daños por un asunto extramatrimonial no significan nada para nosotros. Incluso te daré una parte justa de la propiedad. Eduardo intentaba desesperadamente calmar a Bruna, sacudiendo suavemente su mano. Sin embargo, Bruna continuó hablando. Tu salario apenas debe alcanzar para vivir, ¿verdad? Bruna dijo esto con una risa, y Paulo nuevamente no pudo contener la risa, riéndose a carcajadas. Bruna miró a Paulo con una expresión intrigada. Él estaba secando las lágrimas con un pañuelo. Fue entonces cuando mi abogado reveló toda la verdad. La verdadera presidenta es, de hecho, esta señora aquí. La señora Amanda Golbella, reveló Paulo a todos. Bruna se quedó boquiabierta, incapaz de comprender. Eduardo bajó la cabeza,
su cuerpo temblando ligeramente. Eduardo es solo un empleado sin cargo en la empresa. Yo soy el abogado de la empresa de Amanda, explicó Paulo. Al escuchar esto, Bruna estalló en carcajadas. ¿De qué estás hablando? Los abogados realmente pueden mentir, replicó. Paulo respondió calmadamente, ¿por qué no preguntarle al propio Eduardo si lo que dije es verdadero o no? Mientras tanto, Eduardo estaba mordiéndose el labio, mirando hacia abajo. Bruna, tal vez sintiéndose inquieta, agarró los brazos de Eduardo y empezó a sacudirlo. Dijiste que eras el presidente de una empresa de joyas con ingresos de $67.6 millones. Dime que todo esto no es una mentira, Eduardo. El apretón de Bruna en los brazos de Eduardo se intensificó a medida que ella se volvía más frenética, repitiendo, respóndeme, no es mentira. Eduardo susurró con voz ronca y débil, lo siento. La sala cayó en un profundo silencio con sus palabras. Las manos de Bruna, que sostenían a Eduardo, cayeron inertes. Dijiste que eras el presidente, murmuró Bruna, como si estuviera hablando consigo misma. La única disculpa de Eduardo, desesperada, hizo que Bruna temblara al levantarse. Todo esto es mentira. No hay forma de que seas el presidente, me señaló acusándome. ¿Por qué no sabía de esto? Después de todo, compartimos todo porque somos mejores amigas. La miré fijamente a Bruna y le conté sin apartar la mirada, mientras ella se desmoronaba, como si toda su fuerza se hubiera ido. Entonces, y esa casa, por supuesto, está a mi nombre. Eduardo será quien se vaya. Bruna se quedó en silencio, y Eduardo mantuvo la cabeza entre las manos. Probablemente Eduardo no quería venir aquí, sabía que esto sucedería. Pero no venir habría sido peor, viniendo o no, era el infierno. El infierno era todo lo que esperaba a Eduardo ahora. Paulo comenzó a presentar las evidencias que había reunido. En primer lugar, esas fotos de Eduardo y Bruna juntos eran las que Bruna me había enviado a mi teléfono, impresas. Paulo colocó un grabador de audio en la mesa y reprodujo la conversación grabada. ¿Por qué me enviarías algo así? Solo compartía un poco de nuestra felicidad contigo, dijo Bruna mientras su voz sonaba. Eduardo parecía estar conteniendo las lágrimas. Todavía estás apegada a él. Solo quiero que el divorcio se haga rápidamente, dijo Bruna. Sea que te estás aferrando, es al ingreso de Eduardo. Él es el presidente de una empresa de joyería con un ingreso de $67.6 millones, ¿verdad? Adivinaste porque pensabas que podría tomarlo, ¿no es así, Bruna? Quizás avergonzada, Bruna se cubrió el rostro con las manos. Apresúrate y divórciate. Deja a ese hombre de la torre, pronto será mío también. Qué lástima que Eduardo no regresó contigo. Te daré toda la pensión que quieras, pobrecita. Tu objetivo no era Eduardo, sino su dinero. Me quedé sin palabras ante cómo Eduardo la engañaba con todo eso. Eduardo miró hacia abajo, lágrimas cayendo y manchando sus pantalones. Bruna y Eduardo se quedaron en silencio. ¿Realmente crees que esto es el fin? ¿Qué más podría venir, Bruna? Entraste en la casa cuando Amanda estaba ausente y robaste varios artículos, ¿verdad? Sintió un sentido de alivio con el comportamiento tranquilo de Paulo. Eduardo parecía sorprendido, parecía que no sabía nada al respecto. Oye, ¿qué es eso de robar? Bruna mordió el labio inferior y tembló. No, no fui yo. No sé nada acerca de robar. Paulo colocó un iPad en la mesa y reprodujo un video. Las imágenes mostraban a Bruna acechando en la habitación, tomando bolsos, joyas y otras cosas costosas, y colocándolas en su bolso. Bruna miró el video con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? ¿Por qué grabaste esto? ¿Esto no es invasión de privacidad? Eduardo cubrió su rostro con las manos y suspiró. Nuestra casa tiene cámaras de vigilancia instaladas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Nunca pensé que vendrías a robar. En medio de la discusión, Paulo y yo estábamos perplejos. Por favor, dejen la discusión para después. En relación a este robo, vamos a presentar un informe policial. Bruna parecía entrar en pánico con la mención de la policía. ¿La policía no es un poco excesiva? Solo tomé prestadas cosas de mi amiga. Nunca dije nada sobre prestar esos artículos a ti. No eres amiga ni nada por el estilo, solo eras una compañera de clase. Entonces, presentaré un informe policial,
respondí fríamente. La actitud de Bruna se volvió resignada. No digas eso. Lo compensaré, lo prometo. Solo, por favor, sin policía. Bruna comenzó a arrodillarse y pedir disculpas. La miré fríamente y dije, compensarás los artículos que robaste. Valen más que tu salario anual. ¿Estás segura de que puedes manejarlo? Bruna se quedó sin palabras, y eso ni siquiera incluye los daños. Se volvió hacia Eduardo, suplicando con lágrimas en la voz. Oye, tú pagas por mí, ¿verdad? Si cambias, Eduardo asintió en silencio. Él no puede pagar por ti. Está a punto de ser despedido. Eduardo parecía impactado y giró la cabeza hacia mí. De hecho, Eduardo no ha ido a trabajar desde que dejó la casa. Además, con este alboroto, ha habido quejas de sus superiores. Eduardo se agarró la cabeza, pareciendo que podría derrumbarse en cualquier momento. Pero, ¿y la división de bienes? Pagaré con eso. Eso no es posible. Amanda y Eduardo tienen un acuerdo prenupcial con respecto a sus bienes. No escuchaste nada de Eduardo, ¿verdad? Nunca te contó las verdades incómodas. Miré a Eduardo con desprecio. Paulo colocó el contrato sobre la mesa. El contrato declaraba que si el matrimonio duraba menos de 3 años, ninguna de las partes tendría derecho a reclamar bienes de la otra. Actualmente están en el 2º año de matrimonio. Bruna intentó agarrar y rasgar el documento. Este documento es una escritura pública. Así que debe manejarlo con cuidado. Alterarlo podría considerarse un delito. El movimiento de Bruna se detuvo con la mención de un delito. Eduardo, tienes ahorros, ¿verdad? Usa eso para pagar. Eduardo miró a Bruna con resentimiento. ¿Tienes algún ahorro? Siempre has querido sushi, bistec y esto y aquello. No puedo tener ahorros, parece que no, y parece que hay algunas deudas de fuentes menos respetables. Bruna dejó caer los hombros derrotada. Su comportamiento glamoroso y llamativo de antes no estaba en ninguna parte. Fue culpa de ella misma, recibió lo que merecía. Ambos parecían exhaustos, murmurando cosas como, esto no debería estar sucediendo, y, ¿qué vamos a hacer ahora? Decidí dejar el resto con Paulo y me levanté. Bruna, el dinero no es algo que se robe de los demás, es algo que se gana con esfuerzo. El divorcio se finalizó sin problemas, las pertenencias de Eduardo fueron empacadas y enviadas de vuelta a la casa de sus padres. Los padres de Eduardo se disculparon repetidamente, incluso enviaron una carta de disculpas. Bruna fue investigada por la policía por allanamiento ilegal y robo. Mi informe policial llevó a una investigación, y Bruna fue arrestada después de admitir sus crímenes. La mitad de los artículos robados se habían vendido, pero el resto fue devuelto. A pesar de la gravedad, su expresión de arrepentimiento y disposición a compensar sugirieron una sentencia suspendida. Sin embargo, Bruna tenía otros delitos. Se descubrió que estaba estafando a hombres que conocía a través de una aplicación de citas, lo que llevó a una probable sentencia de prisión. Bruna había reaccionado exageradamente a la mención de la policía y el delito por una razón. Eduardo, incapaz de vivir en el apartamento de Bruna, se mudó a un antiguo apartamento en las afueras. Estaba buscando trabajo, pero su ausencia inexplicada y una actitud laboral en el trabajo anterior dificultaron la búsqueda de empleo. Actualmente, se las arregla con trabajos temporales. Tengo actualizaciones regulares sobre su paradero de Paulo. Después del divorcio, me concentré más en el trabajo. Actualmente, estoy trabajando en la expansión de la distribución de las joyas de nuestra empresa en Europa. La idea surgió cuando tomé largas vacaciones en Europa, como una especie de ritual para alejar la mala suerte. Después de mi divorcio, tuve la oportunidad de beber vino con el dueño de una joyería en Francia. Durante ese tiempo, discutí apasionadamente sobre joyas con el propietario, nos llevamos bien y él aceptó exhibir las joyas de mi empresa en su tienda. El dueño es una persona maravillosa y, tal vez debido a su propio divorcio, comprende el dolor en mi corazón. Para ser honesta, me he centrado en las ventas en Francia porque quería verlo. Puede ser mezclar negocios con placer, pero creo que me merezco ese privilegio después de todo por lo que he pasado. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Amanda, descubriendo que 2 personas cercanas te traicionaron por motivos financieros y emocionales? Si te gustó, dale like al video y deja tu opinión en los comentarios, ya que es muy importante para todos nosotros. También los invito a suscribirse a nuestro canal.
Y si disfrutan de nuestro contenido, apoyen al canal. Y así, nos veremos en las próximas historias de momentos de la vida.